Recordamos que este vídeo no está aislado, sino que forma parte de la secuencia de un curso completo de economía. Por tanto, será más comprensible con la ayuda de otros conceptos introducidos en el resto de los vídeos del curso. Vamos a hacer aquí una descripción general del funcionamiento de una economía. Para ello nos apoyaremos en una adaptación del clásico esquema de Samuelson sobre los flujos primarios de una economía de mercado, bien conocido. ¿Por qué decimos de mercado? Porque si queremos descifrar la economía, hoy esta es básicamente de mercado en todo el mundo, con todos los matices que se quieran poner, por supuesto. En todo caso, la mayoría de nuestra descripción valdría para cualquier sistema económico. Vamos a empezar estudiando los flujos primarios que se establecen en el mercado de bienes y su interacción con el mercado de factores de producción. A este esquema primario elemental le iremos añadiendo otros aspectos incorporando el sector público, el sector exterior y, por supuesto, el uso del dinero, así como la consideración de los desequilibrios y otros aspectos relacionados. Con esta perspectiva general, ya estaremos en disposición de deducir los diferentes temas que forman el programa de este curso. De esta forma, cada uno de los temas encuentra su encaje en esta descripción de la economía que acabamos de hacer. Una vez presentado nuestro temario, puede ser útil alguna aclaración sobre la clasificación del estudio de la economía en los programas académicos, especialmente del uso a veces confuso que se hace en el lenguaje coloquial de los términos macro y microeconomía. Veamos, por tanto, los flujos primarios de una economía de mercado, asunto muy vinculado, como veremos, a la asignación de los recursos. Vamos a considerar inicialmente una simplificación, es una economía con solamente dos sectores. Por una parte tenemos las unidades de producción, que serían las empresas, y por otro tendríamos las unidades de consumo, que serían las economías domésticas. Es bien sabido que la unidad mínima de consumo, el átomo de consumo, no es el consumidor individual, sino la llamada economía doméstica o familia, hogar, en fin, las estadísticas hablan del sector hogares, etc. ¿Por qué? Pues porque el consumo de muchas cosas no se realiza a nivel individual, sino a nivel doméstico. Por ejemplo, los servicios de luz, calefacción, etc. Bien, las empresas, como unidades de producción de esta economía, lanzan al mercado de bienes, que está arriba, pues sus distintas producciones. Son la oferta de la economía. Por otro lado, en esta economía, las unidades de consumo, las economías domésticas, acuden a ese mercado para retirar los productos que las empresas han ido lanzando al mercado. Por lo tanto, corresponde la parte de la demanda de este mercado y las empresas serían la parte de la oferta. Ahora bien, las empresas, para lanzar sus productos al mercado, deben pasar por unos filtros, que son los costes de producción. Podrían lanzar un producto que consideran novedoso, que consideran rentable en un momento determinado, pero analizan los costes de producción y resulta que no lo sobrepasan. Por lo tanto, solo lanzarán aquello que pase el filtro de los costes de producción. Por su parte, las economías domésticas, que acuden al mercado de bienes, se encuentran con un conjunto de precios, un conjunto de productos y van ejercitando auténticos votos monetarios, van decidiendo, van votando por los productos que les interesan a los precios que les interesan. Está claro que el precio en una economía de mercado es la interacción, la intersección de las curvas de oferta y de las curvas de demanda. Bien, demos un paso más. Resulta que las empresas y las economías domésticas no son dos sectores independientes. ¿Por qué? Porque en una economía de mercado las empresas son poseídas por las economías domésticas, que son sus dueños o sus accionistas. Por otro lado, las empresas, cuando se proponen lanzar al mercado unas ciertas producciones, se encuentran con que tienen que demandar una serie de factores de producción para poder fabricarlo. Por lo tanto, las empresas, que son la oferta en el mercado de bienes, son por su parte la demanda en el mercado de factores de producción. Los factores de producción clásicos, trabajo, tierra y capital, los tiene que encontrar en un mercado que está aquí abajo,
que es el mercado de los factores. ¿Y quiénes son los oferentes en ese mercado de factores? ¿Quiénes poseen, quiénes son los dueños del trabajo, la tierra y el capital? Pues naturalmente las economías domésticas, que en este caso pasan a ser los oferentes de estos factores de producción. Ambas corrientes, demanda y oferta, confluyen en un mercado peculiar que es el mercado de factores, que está compuesto pues, por los salarios, la renta, los intereses, y aquí también se conforma un precio de mercado, que es el mercado de los factores. Lo que pasa es que a los precios, aquí abajo, les vamos cambiando el nombre. Por ejemplo, al precio del trabajo le llamamos salario, al precio de las rentas de la tierra le llamamos las rentas, al precio del capital los intereses. Es decir, en economía casi todo funciona con precios y cantidades, pero con distintos nombres. Por ejemplo, el precio de las divisas pues era el tipo de cambio, etc. Es un mercado, por lo tanto, que no está desvinculado del mercado de arriba. Lo que interesa destacar muchísimo en este tema es que todo esto está interrelacionado. Con frecuencia tenemos la costumbre de oír que el mercado de trabajo, el desempleo, etcétera, es algo muy peculiar de este mercado de factores, por lo tanto hay que actuar aquí, el ministro del ramo debe espabilar más y hacer algo, el gobierno, etcétera. Pero no nos damos cuenta de que el mercado de aquí abajo depende estrictamente de lo que ocurre aquí arriba también. Y a su vez lo que ocurre aquí arriba también está influido por el mercado de factores porque las empresas tienen que pasar por los costes de producción, que son los filtros que vienen determinados por el mercado de factores. Por lo tanto, un factor de producción se demandará si se demanda el bien en el que interviene en su producción. De ahí la máxima interrelación, como hemos venido diciendo, de ambos mercados. Es cierto que el mercado de factores tiene algunas peculiaridades, como hemos visto depende del de arriba, el de los bienes, pero con frecuencia está mucho más regulado, tanto el mercado laboral, los salarios mínimos, etcétera, como pues toda la política de intereses regulada por la política monetaria. Por lo que, en definitiva, es más rígido que el mercado de arriba. Bien, pasemos a otro aspecto muy importante. En esta simplificación de economía que venimos describiendo, nos encontramos que hay que tomar una serie de decisiones que los sistemas económicos tienen que ser capaces de llevar a cabo. Por ejemplo, ¿qué bienes producir en este mercado? ¿Quién decide cuáles son los bienes que hay que producir? Naturalmente, en una economía centralizada tipo Unión Soviética hace unos años, el Gosplan decidía exactamente la cantidad y los productos que había que producir. 1.200.000 coches el próximo año. Y se había acabado el problema. Pero aquí, ¿quién decide en nuestras economías, en la mayor parte de las economías del mundo, prácticamente todas, quién decide qué bienes hay que producir? Podríamos pensar que los que lo deciden son los empresarios, que son efectivamente los que lo producen. Pero claro, estos señores hemos visto que a través de este mecanismo no son capaces a lo mejor de tomar una buena decisión porque las economías domésticas, la demanda del mercado no lo retira del mercado. También las economías domésticas podrían estar muy interesadas en adquirir una serie de bienes maravillosos de alta tecnología y a precios muy bajos, pero el mercado no es capaz de poderlo suministrar. Por lo tanto, en una economía de mercado es el propio mercado. Cuando hablamos de mercado no es la oferta o la demanda, sino la interacción de oferta y demanda la que va decidiendo en cada momento los bienes que se van a producir. Segunda pregunta que tiene que satisfacer un sistema económico. ¿Cómo producir los bienes? Una gran pregunta. Es decir, los bienes se pueden producir alternativamente con distintos procedimientos, con distintos métodos, por ejemplo, más intensivos en capital o más intensivos en trabajo. ¿Quién toma esa decisión? Por ejemplo, un ejemplo trivial que podemos observar todos los días. Nuestras ciudades se barren las aceras y se limpian con unas máquinas automáticas conducidas por un operario. Ese mismo servicio, en otra economía distinta, por ejemplo,
en una economía de África, en Senegal, en Dakar, el mismo servicio se realiza de otra forma, se realiza con una cuadrilla de personas con unas escobas que van barriendo. Al final el producto, el servicio es el mismo. ¿Quién ha tomado la decisión de que en un caso se hagan de forma intensiva en capital y en otra intensiva en trabajo? ¿El empresario? No, el empresario puede ser el mismo exactamente, que tiene la contrata en ambas ciudades. Es el propio mercado el que, en función de las características del mercado de factores y las características estructurales de esa economía, va decidiendo en cada momento cómo se realiza la producción. Tercera gran pregunta. ¿Para quién se producen los bienes? Una pregunta muy relevante. Aquí estamos hablando de la distribución de la renta. Todo esto que se genera en esta economía simplificada que hemos descrito, con todos estos flujos primarios, naturalmente va produciendo una tarta. Pero ¿quién reparte la tarta? ¿Cómo se reparte la tarta en cada momento? Es el problema de la distribución de la renta. Entonces, la economía de mercado también decide cómo se distribuye la renta. Otra cosa es que sea aceptable más o menos por los ciudadanos hoy día. Pero la economía de mercado sí responde a la pregunta de ¿para quién? ¿Cómo hace la distribución de la renta una economía de mercado? La hace estrictamente en proporción a las rentas que obtienen los poseedores de los factores de producción, es decir, el trabajo, los trabajadores, la tierra y el capital, a la hora de aportar sus factores al mercado de factores, de aquí abajo, y obtener unos precios, unos rendimientos, unos salarios, unos beneficios, etc. Es decir, la renta en una economía de mercado se reparte exactamente según la contribución de los poseedores de los factores de producción que contribuyen a producir el producto, valga la redundancia, porque si no contribuyen a producir el producto no reciben ninguna renta. Por ejemplo, el trabajador que está desocupado, que no acude al trabajo al mercado de factores de producción, naturalmente, aunque sea poseedor de este factor, no cobra nada. Avancemos a la siguiente escena de esta especie de película. Aquí tenemos ya la descripción de los flujos básicos que hemos descrito y vamos a ver las inyecciones o detracciones que existen de estos flujos primarios. Naturalmente, la producción interna va destinada no solo al consumo interno, sino al exterior. Por lo tanto, tenemos las exportaciones. Por cierto, no es un error la dirección de la flecha, puesto que efectivamente salen las exportaciones al exterior, pero se compensan con una inyección de flujos dinerarios que entran en la economía. Igualmente tenemos las importaciones que salen hacia flujos al exterior, con lo cual tenemos ya la economía abierta. Por cierto, todas las economías son abiertas, muy abiertas hoy día. Por otro lado, tenemos el gasto público, que es una inyección de fondos dentro de los circuitos de esta economía descrita brevemente, y tenemos una detracción de flujos a través de los impuestos que van desde la economía hacia el tesoro público. Por lo tanto, tenemos ya introducido al sector público. No cabe pensar hoy en una economía sin sector público, más o menos grande. Finalmente tenemos una inyección a través de la inversión y tenemos una detracción a través del ahorro. Dentro de los flujos internos de la economía hay unas partes que quedan remansadas en forma de ahorro. Es decir, existen unos procesos de ahorro e inversión. Por otro lado, era obvio pensar que existe una superposición de corrientes monetarias. No las hemos explicitado para no hacer excesivamente complejo el esquema, pero está claro que junto a una flecha en una dirección existe una flecha dineraria en sentido contrario. Se lanza un producto al mercado y se paga y se recibe un flujo dinerario. Por lo tanto, se superponen todas las corrientes monetarias e introducimos el concepto de dinero, corriente en sentido contrario. Seguimos con la secuencia de la película
y vamos a ver cómo podemos detraer de aquí algunas coordenadas básicas para analizar la economía. Tenemos en primer lugar el llamado paradigma del mercado competitivo o mercado de competencia perfecta, que sería el modelo básico de economía de mercado. Existe una discusión que vamos sobre su eficiencia y sobre sus fallos que vamos a ver explícitamente en el siguiente vídeo. Por otro lado, vamos viendo la economía en su conjunto y aquí pues podemos analizar los agregados básicos, consumo, inversión, etcétera, y cómo se articulan a través del cuadro macroeconómico. Al lado de la economía abierta nos encontramos con todos los planteamientos del sector exterior de la economía, los temas importantes del comercio internacional, la balanza de pagos como mecanismo básico de análisis, los mercados de cambios, etcétera. Es una parte muy importante porque las economías, acabamos de decir, que son muy abiertas e influyen mucho en el funcionamiento interno, como tengan su sector exterior y su estructura exterior. El sector público, no cabe duda que cabe analizar todo el papel que representa, las discusiones sobre su mayor o menor intervención en la economía, por lo tanto todo el marco de la política económica y la descripción más pormenorizada descendiendo a las políticas económicas, la monetaria, la fiscal, de rentas, etc. Es todo un módulo, un área muy importante para analizar en cualquier economía. Por otro lado, cuando hablamos de los procesos de ahorro e inversión, pues nos encontramos, de repente, nos topamos con el sistema monetario y financiero. Tenemos que hablar sobre el dinero y los mercados monetarios, aspecto muy desconocido en general. La gente no suele saber lo que es el dinero, pero bueno, tenemos oportunidad de verlo en nuestro curso, y el papel crucial del sistema financiero en una economía. Adicionalmente, vamos a ver los desequilibrios de esta estructura que hemos descrito por aquí, es decir, el desempleo, el déficit exterior, el déficit público o déficit interior a veces se llama también, y naturalmente pues la inflación, deflación, etc. Y luego hay otra serie de temas como rasgos no bien descritos hasta ahora, pero que habría que considerar de una forma diferente, como es la distribución de la renta, cómo se distribuye la renta y los aspectos relacionados con la distribución y cómo se mide, etcétera. La calidad institucional, aspecto crucial en estos momentos, como definitorio de las características y los potenciales que tiene una economía para crecer o no crecer. Y finalmente la evolución cíclica, claro, que no hemos descrito. Hemos descrito algo estático, una foto, pero aquí tenemos que ver toda una situación dinámica, puesto que la economía sufre altibajos y por lo tanto nos topamos con los ciclos, con los momentos de auge y con los momentos de recesión, como todos sabemos. Bueno, nos encontramos por lo tanto ya integrando los temas económicos de nuestro programa, que serían los temas siguientes, directamente los que hemos visto. El paradigma del mercado competitivo que veremos en el siguiente vídeo, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos que ver unos desequilibrios básicos que existen en este temario, porque si no, no llegaríamos a comprender aspectos instrumentales, de herramientas, para poder ser capaces de analizar una economía. Emparejado con la economía en su conjunto nos encontramos con el desempleo de recursos y factores. No solamente hablamos del desempleo del trabajo, sino de cualquier recurso, que hace que la economía no crezca a su potencial. Enfrente del sector exterior de la economía nos encontraríamos con el déficit exterior, aspecto muy importante a analizar en las economías en estos momentos en el mundo. Emparejado con el papel del sector público nos encontraríamos con el déficit público y todos los problemas relacionados con el endeudamiento público, etc. Y finalmente, emparejados con el sistema monetario y financiero, nos encontraríamos con un fenómeno que es esencialmente monetario, como veremos, que es la inflación. Este sería el programa, pero justificando cómo ha ido saliendo cada uno de los aspectos que hemos analizado y cada uno de los temas que tenemos que ver, para completar la visión general de la economía. Una vez presentado ya nuestro programa,
quizás sea útil ver cómo se clasifica la economía como disciplina y sus divisiones curriculares. Nos servirá para disipar algunos errores comunes que se cometen al usar coloquialmente los términos macroeconomía y microeconomía. La clasificación general del estudio de la economía para estudiar los problemas económicos tiene dos grandes áreas generales de estudio. Por una parte tenemos la microeconomía, que se ocupa de responder a las preguntas que hemos venido haciendo en este vídeo, el qué, el cómo y el para quién, qué bienes producir y cuánto. Esto sería objeto específico de la teoría de la asignación de los recursos. Cómo producir los bienes, bajo qué método, bajo qué organización, sería la teoría de la producción. En tercer lugar, para quién, como hemos dicho, para quién producir los bienes. Cómo se distribuye la renta, pues sería la teoría de la distribución. Y en cuarto lugar, hay una pregunta que sería ¿con qué grado de eficacia se utilizan los recursos productivos de la sociedad? Esto es un área específica de la economía que se llama la economía del bienestar. Puede resultar confuso porque coloquialmente la gente entiende estado del bienestar, pero no tiene nada que ver. La economía del bienestar es una rama de la economía muy formalizada matemáticamente que se ocupa de aspectos de optimización, etcétera, de recursos y tal. Por otro lado, otro gran área general de estudio es la macroeconomía, que se ocupa en responder a la pregunta de cómo utilizar plenamente los recursos productivos de la sociedad. Sería la teoría de la ocupación y de la renta nacional y sus fluctuaciones. Este es el objeto básicamente de nuestro curso y de los cursos más convencionales de macroeconomía. Hay que fijarse en que lo que se está tratando aquí es ver cómo se aleja o se acerca más el producto real obtenido respecto a el producto potencial, respecto a la capacidad productiva que una economía, una dotación de recursos determinado tiene en un momento determinado. Sin embargo, hay una pregunta muy importante, muy interesante, con la que se topa cualquier persona que se acerca a la economía, y es no exactamente si usamos bien o no usamos bien los recursos productivos que tenemos, sino por qué esa capacidad productiva se desarrolla de forma diferente en las distintas sociedades. Sería la teoría del desarrollo económico. Es una teoría que ha ocupado gran parte del interés de los economistas tradicionalmente. Y la pregunta relevante, ¿por qué o qué es lo que hace que aumente la capacidad productiva? ¿Por qué unos países son desarrollados y otros son, bueno, con los eufemismos que se usan ahora, subdesarrollados o se dice emergentes, etcétera? Bueno, a lo largo del tiempo, pues ha habido muchísimas respuestas que se han tratado de dar, como dependía del clima, depende de los recursos naturales, depende del capital disponible de cada una de las economías, de las sociedades, las diferentes teorías a mediados del siglo XX, las teorías de centro-periferia, es decir, los países más subdesarrollados no es porque estén subdesarrollados, sino que sufren la explotación de los países metropolitanos del centro. Otra teoría que ha hecho mucho daño en América Latina sería la teoría de política de sustitución de importaciones como estrategia para el desarrollo. Pero bueno, digo que ha hecho daño porque ha hecho perder muchas décadas para su desarrollo. Esto podría retomarse ahora con los vientos de proteccionismo para extraer lecciones. Pero bueno, eso es otro tema que quizá veamos más adelante. Hoy se considera que es muy importante el capital humano, por supuesto, pero que el papel es clave por parte de la calidad institucional, tema que trataremos más adelante. Bueno, etimológicamente, por lo tanto, macroeconomía, macro significa grande, micro significa pequeño, pero aquí vemos que no se corresponde exactamente con el objeto de la macroeconomía, que teóricamente debería ser lo más general, y la microeconomía lo más particular. Porque la microeconomía está tratando temas tan generales y tan grandes como nada menos que la teoría de la asignación de los recursos, etcétera, la teoría de la distribución, la economía del bienestar, etcétera. Y la macroeconomía a veces utiliza aspectos puramente particulares como descender al análisis del sector bancario. Por lo tanto, es ilustrativo que sepamos manejar
más correctamente el término de macro y de micro dentro de los estudios de economía, por supuesto. Coloquialmente significan otra cosa. Hemos esbozado en este vídeo una descripción general de la economía a través de sus flujos primarios. Esto nos ha dado pie para exponer también el temario de este curso, que así ha quedado acoplado a los diferentes apartados de esa descripción. En los siguientes vídeos se desarrolla este temario. Iremos troceando la economía en diferentes apartados, solo por evidentes razones didácticas, pero siempre hay que tener presente la visión general que acabamos de mostrar en este vídeo, porque la economía es un conjunto que no se puede trocear.